Saben, cualquier escéptico, a cualquiera que piense que es buena idea burlarse de las historias de fantasmas que atormentan a otros, los invito a hacer lo siguiente. Si no las creen, solo invítenlos. Solo digan en voz alta o súbanle a este audio y digan: cualquier espíritu en esta casa, no importa de dónde vengan, son bienvenidos. Esta es su casa. Ya hablaremos después de si creen o no. Algo habitaba la Casa Azul desde mucho antes de que nosotros llegáramos. Quizás desde antes de que la casa estuviera en pie, quién sabe. Hay quien decía que esa figura era de la primera dueña, enojada por lo que le ocurrió a los alrededores. Pero también hubo quien me contó una historia distinta, que este mismo ente fue el que se encargó de llevarla a la locura, a esa primer dueña, y que al final, por su culpa, de alguna forma desapareció, igual que mi madre. Pero bueno, eso jamás vamos a poder confirmarlo. Esta sensibilidad que despertó en mí luego del accidente pudo haber sido lo que facilitó que la viera tanto, por tanto tiempo. Con el pasar de los meses, dejó de despertarme en las noches. Se fue haciendo cada vez más raro que eso ocurriera. Fui dejando de escuchar con claridad absoluta ese sonido del arroyo. Pero Memo y su familia, los vecinos, además, seguían observando a la mujer asomarse por las ventanas. Mirar desde arriba, desde mi ventana de hecho, con odio hacia las casas del arroyo. Sobre todo cuando no estábamos mi padre y yo. Por mucho tiempo, mientras vivía ahí mi mamá, los vecinos pensaban que quizás era ella la que se asomaba y miraba por la ventana. Pero ahora no había dudas. Era esa mujer, ese ente que habitaba la casa. Había vuelto. Habría pasado casi un año, año y medio quizás, de una tranquilidad aparente. Al menos para los que estábamos dentro de casa y no podíamos ver nada de lo que los vecinos aseguraban seguía habitándola. Me había sentido mal todo ese día. Sudaba aunque no hacía calor. Tenía mucho asco, sentía el cuerpo cortado y poco pude salir del baño. Mi papá se encontraba igual. Terminando unas cosas del trabajo en la sala, ahora ya prácticamente era su oficina, y me dijo que me fuera a dormir temprano. Seguramente nos habría hecho mal algo que comimos, y si una noche de reposo no lo solucionaba, al día siguiente iríamos al médico los dos. Dejé la puerta abierta y escuchaba a lo lejos a mi papá trabajar en la sala y contestar llamadas telefónicas. Tuve un déjà vu. Tuve la sensación en el pecho de que algo malo estaba por pasar. Es muy común, seguramente ustedes también la han sentido. Como si algo malo se acercara hacia nosotros. Me di cuenta de que estaba rezando. Nunca fui lo suficientemente creyente, pero estaba rezando de memoria las pocas oraciones que me sabía. Fue como un acto reflejo, como si fuera lo único que me quedara. Lo hice de forma inconsciente, ya cuando me encontraba más dormido que despierto, y así, de esa forma, me fui quedando completamente dormido sin darme cuenta. En mis sueños seguía rezando, o intentaba hacerlo al menos. Cuando iba a terminar la frase algo me movía, me sacudía y no podía pronunciarlo, no podía terminar la oración. Me vi acostado afuera,
al lado del arroyo. Supongo que el arroyo de atrás de la casa. Volví a rezar y algo que no podía ver me sacudía, y entonces por el arroyo vi a una mujer de blanco acercarse, caminando sobre el agua. Intenté rezar y de nuevo no pude. Intenté despertar porque de alguna manera esa mujer en el sueño me provocaba un terror infinito. Vamos, vamos, despierta, me decía a mí mismo. Y es que, a pesar de que sabía que era un sueño, había algo aterrador, algo horrible en esa mujer que me hacía pensar que era real. Quise correr y me caí. Sacudí las piernas y por un momento las sentí en la vida real, física. Mi cuerpo también las intentaba mover más allá de mis sueños, pero las tenía como entumidas de nuevo. Sentí que lo lograba, que estaba a punto de moverlas, que estaba a punto de despertarme y abrir los ojos, pero un viento pesado comenzó a soplar en el sueño. Me provocaba escalofríos. Estaba de nuevo completamente dormido. La mujer, en el sueño, ya estaba caminando a unos 2 o 3 metros de mí. Vamos, es un sueño, nada de esto existe, decía mientras miraba hacia mis piernas. La mujer salió del agua y lentamente caminó hasta ponerse enfrente de mí. No le podía ver la cara, ni cómo estaba vestida. Estaba cubierta toda por un velo blanco casi transparente, pero que parecía tener niebla en él. Se agachó. Se descubrió el rostro y yo me volteé hacia arriba para no vérselo. Luego se acercó a mi pie, que de un momento a otro estaba descalzo en el sueño. Sin voltear a verlo, lo sentí húmedo. Luego un movimiento. Esa cosa estaba chupando la planta de mis pies y de alguna manera yo me sentí débil, como si se estuviera alimentando de mí. Luego, como una serpiente, destrabó su quijada y se metió casi todo mi pie en su boca. Fue terrible. No podía moverme y como pude me atreví y miré hacia mi pie. Intenté sacudirlo. Le grité: «Ya sé quién eres. Ya sé quién eres», le gritaba sin saber por qué, y en eso volteó su cara hacia mí. Y en eso todo alrededor se puso claro y pude reconocer mi cuarto. Y es que había abierto mis ojos. Pero entonces alcancé a ver cómo la mujer salía de la habitación, moviéndose como si fuera una nubecilla de niebla. Estaba soñando. Era parálisis del sueño, seguro, ¿no? Pero aún así le grité a mi papá para que me ayudara porque no me podía mover. Y me di cuenta de que mi pie estaba húmedo y lleno de saliva. Mi papá, que ya se había empezado a percatar de las energías que habitaban la casa, buscó ayuda con el sacerdote de la colonia, quien se negó a ayudar, argumentando que esas cosas no existían, que bastaba con rezar y tener la conciencia tranquila. Le dio algo de agua bendita a mi papá y se olvidó de nosotros. Pero mi papá siguió buscando ayuda. Eventualmente terminó con un pastor cristiano que, a pesar de sus creencias más estrictas, aceptó ayudarnos porque dijo él mismo haber vivido experiencias terribles con seres que se aferran a un lugar y se alimentan de nuestros miedos. Hasta mucho tiempo después, años, supe lo que le ocurrió y por qué no volvió a la casa ni volvió a preocuparse por nosotros. Tuvo miedo, mucho miedo.
Y es que dijo que la primera vez que oró en nuestra casa toda la tarde, sintió algo terrible, algo maligno ahí. Una mujer lo seguía a donde él se moviera, pero solo podía verla de reojo, su sombra. Nunca se le presentó con claridad. Lo que le aterró más sucedió esa noche, en su casa, a varios kilómetros de distancia de la nuestra, en otra colonia. Escuchó la puerta de la habitación de su hijo abrirse, y luego al niño caminando hacia la cocina, probablemente por agua. Pero luego, el pequeño tocó a su puerta y le dijo que había alguien en la sala. Tan solo al asomarse desde la puerta de su habitación, pudo ver a una mujer sentada en la sala, viéndolos, viendo en su dirección. Estaba cubierta totalmente por ese velo blanco que hacía que apenas se pudiera descubrir que sonreía. Según el pastor, aunque estar cubierto por una sábana remita a los fantasmas de las caricaturas, a los espectros de las películas antiguas que ahora pueden parecernos sumamente inocentes, representan la maldad. No son espíritus que se han quedado atrapados, son seres que entregaron su alma con tal de permanecer entre nosotros y que pueden ser muy, muy peligrosos con quienes habitan lo que ellos consideran que sigue siendo su espacio. Son esos, según esta teoría, los que pueden provocarte un daño real, un daño físico. Sin embargo, en su momento no lo sabíamos y seguimos habitando la casa, intentando ignorar que convivíamos con un fantasma. Estaba en el último año de primaria cuando ocurrió. La versión oficial es que alguien entró a la casa para robarnos y mi papá se resistió. Yo no lo creo. La mamá de Memo dijo que esa tarde vio a mi padre pasar entre las ventanas de mi casa. Cuando llegué me encontré a mi padre en un charco de sangre, golpeado de una forma brutal. Me da escalofrío recordar lo que sentí porque estaba seguro de que estaba muerto, porque parecía que no respiraba. Perdió un gran porcentaje de visión en el ojo derecho, perdió casi por completo el oído y nunca volvió a ser él. Nos reconocía a todos y podía ayudar en las cosas de la casa, pero nunca volvió a ser aquel hombre brillante de antes. Gracias a Dios que poco antes había invertido en un pequeño negocio al lado de uno de sus primos. Y así, gracias a eso, pudimos sobrevivir. Nunca me contó mucho al respecto de lo que sucedió esa noche, pero a veces hablaba de aquella tarde en la que vino mi mamá. Memo y su mamá se volvieron las únicas dos personas que se atrevían a vernos a los ojos. Hasta el señor de la tienda parecía venderme con miedo, como si todos estuvieran temerosos de lo que se estaba apoderando de nuestra casa y de nuestra vida. Como si eso fuera una especie de parásito que pudiera pasar hacia ellos con el más mínimo contacto. Mi familia ayudó, sí. No puedo decir que estaba solo porque nunca nos descuidaron, sobre todo mi papá. Pero las noches se volvieron terribles, porque permanentemente alguien caminaba por la casa, porque mi papá lloraba por horas hasta quedarse dormido. No había una sola ocasión, en que yo no saliera del cuarto por la noche sin observar a alguien en la oscuridad. Ahí estaban permanentemente, y cuando prendía la luz ya no veía su silueta, pero podía sentirlos a mi lado, respirándome en la nuca, y creo, y sé, que eso era aún peor. Memo era mi único aliado. Mi padre tenía episodios en los que era un bulto, nada más,
en los que se retorcía y hablaba incoherencias. Estoy hablando de que yo tenía unos 12 años y era Memo el que salía al quite. Jamás hubiera logrado sobrevivir sin él. Como cuando era muy pequeñito, a veces, por las mañanas, salía por la parte de atrás y bajaba al arroyo. No me importaba la peste que a veces llevaba el agua, porque solo así, fuera de la casa, pero suficientemente cerca como para escuchar si mi padre me necesitaba, solo así me sentía tranquilo. Mi familia parecía saber lo que ocurría, aunque no lo aceptaran. De otra forma, no entendería que nunca, por ningún motivo, se quedaran en casa una vez que el sol comenzaba a esconderse. Pero faltaba esa noche, la que puede ser la más terrible de mi vida. Aquella noche en que mi padre estuvo más sonriente y más lúcido que de costumbre. Aquella noche en que hasta me cocinó mi comida favorita. Casi como la hacía mi mamá. Y yo sentí por unos instantes que todo era como antes, que mi padre seguía siendo el mismo, que mi madre entraría en cualquier momento por la puerta. Le dije que se fuera a la sala para ver las noticias mientras yo lavaba los platos, pero en un descuido por alguna razón, subió a su habitación. Dejó la tele encendida. La apagué cuando terminé de lavar y subí a mi cuarto a leer. Era un cómic. Uno de esos cómics de los X-Men que tenía una historia por cada lado. Quizás por eso amo tanto los cómics, las historietas, porque me permitían escapar. Sin embargo, esa vez no fueron suficientes, porque el llanto de mi padre de repente no me dejó prestar más atención. Lo escuchaba llorar y miraba hacia la pared que separaba nuestras habitaciones. No sabía qué hacer. El llanto, lamentablemente, era común y así, con el corazón estrujado cada vez más, me quedé dormido. El walkie-talkie sonó de repente. Memo me pedía que le contestara. Tu mamá está en la ventana del cuarto de tu papá, dijo la voz en el radio. Y miré entonces hacia esa pared, despertando poco a poco, y en mis manos tenía el walkie-talkie y recordé que tenía años sin cambiarle las baterías, que tenía años sin saber siquiera dónde diablos estaba. Y justo en ese instante, un golpe cimbró la pared y tiró algunas de las cosas que tenía recargadas en ella. Un sonido horrendo, asqueroso, que me provocaba terror y repulsión al mismo tiempo. Me asomé por la ventana y vi la silueta de Memo iluminada por el foco moribundo que apenas iluminaba los cachivaches apilados detrás de su casa. Era él, y en su mano tenía el walkie-talkie, casi estoy seguro. Corrí hacia la habitación de mi padre y cuando abrí la puerta, pude verlo en su cama, en posición fetal, pero fue apenas un instante antes de que me aventaran la puerta para cerrarla. Corrí a la cocina por algo que me ayudara a abrirla, pero cuando estaba ahí abajo la escuché. Algo pasó corriendo por el pasillo. Algo atravesó la sala y abrió la puerta de la entrada para salir. No pude ver qué era, pero se movía de una forma imposiblemente veloz, sobrenatural. Me apresuré a acompañar a mi papá, que no paraba de llorar. Y luego, en un momento de lucidez, me pidió que le hablara a su hermana. No podíamos seguir ahí. Ya no. No tuve que explicar mucho por teléfono.
Mi tía me pidió que preparara unas mudas de ropa y pasarían por nosotros en 40 minutos. En eso, escuché gritos, un tumulto detrás de la casa cerca del arroyo. El papá de Memo lo pateaba tirado en el estómago, mientras su madre intentaba detenerlo. Maldito maricón, maldito. No dejaba de gritarle su padre, borracho. No sé por qué lo decía, porque yo nunca había notado que Memo fuera gay y éramos lo suficientemente unidos como para que hubiera tenido la confianza de decírmelo. Pero eso le gritaba. Y entonces por el lado del arroyo comenzaron a asomarse algunos vagos de los que asaltaban por ahí. Esos vagos que le tenían miedo a Memo, que a pesar de ser años más chico, ya le había ganado pleitos a todos ellos. Fue horrible ver cómo su padre lo pateó para sacarlo de su casa. Y cómo les gritó a esos drogadictos que le pegaran. Y ellos obedecieron. Corrí hacia él cuando vi que se le echaron encima. Mi papá intentó correr detrás de mí. Él sabía que Memo era mi mejor amigo. Sabía todo lo que le debíamos y lo quería como si fuera de la familia. Pisé el agua puerca del arroyo, pero lo atravesé de un salto. Y empecé a lanzar golpes con todas mis fuerzas a esos malditos que se le abalanzaban a Memo. Solo sentía los impactos en mis puños, y en algún momento me di cuenta de que su madre también los jalaba para quitárselos con una ferocidad de la que nunca le creí capaz. En ese momento mi mirada se cruzó con la de Memo, con sangre cubriéndole los ojos. Como pudo se levantó y comenzó a correr arroyo abajo. Su padre le gritaba, apenas se le entendía de lo borracho. Le gritaba que no se atreviera a volver. Su madre le gritaba que volviera. Vi su silueta perderse en la oscuridad, a lo lejos. Y esa fue la última vez. De repente, como si algo me hubiera golpeado el estómago, perdí el aire. Miré hacia mi casa y vi la silueta de mi padre en el cerco. Había sido incapaz de salir por el hoyo que había en la parte de abajo. Subí la vista un poco. En la ventana de mi cuarto estaba esa silueta de mujer, cubierta por un velo por completo. Se apagaron todos los sonidos a mi alrededor en ese momento. Los gritos del padre de Memo, el llanto de su madre, los rugidos de esos malandros corriendo por el arroyo para ir detrás de él. La mujer en la ventana, lo que fuera, parecía atraparme con su mirada, y en ese instante comenzó a levantarse el velo. Y justo antes de que mostrara la cara, bajé la vista. Y así, con la mirada abajo, corrí de regreso hasta mi papá. Lo ayudé y, sin entrar por las cosas que habíamos preparado, esperamos afuera a que pasaran por nosotros. Mis tíos al llegar me miraron asustados porque estaba lleno de sangre, la sangre de Memo. Y yo ya no sé a qué fue a lo que le temí tanto. ¿Qué es lo que iba a ver? ¿Quién iba a ser esa mujer? Iba a ver el rostro de la bisabuela, el de esa desconocida dueña de la casa. Iba a ver el rostro de un demonio, o el rostro de mi madre. Pasó mucho tiempo, casi una década, para que me atreviera a poner un pie en esa casa, en esta casa, desde donde escribo.
Fue hasta que regresamos a vivir aquí, pero en compañía de mis tíos. Ese día, el de regreso, me asomé de nuevo por la ventana de atrás hacia el arroyo. La casa de Memo ya estaba en ruinas. Solo una pared quedaba en pie. Se veía que nadie había vivido ahí en años. Vi a unos niños jugar en la calle de terracería que pasaba frente a ella. Se quedaron quietos cuando me vieron, y luego corrieron como a esconderse. No sabía qué estarían pensando. No sabía a quién estarían acostumbrados a ver en esa ventana.